Muchísimas gracias, oyentes. Enseguida les cuento de la campaña de la radio. En breve me voy a meter por ahí. Quiero invitarlos. Sé que les va a gustar mucho la nota que vamos a hacer ahora. Hemos hablado bastante de educación en estos últimos días, porque además es uno de los ejes que está en discusión. Cuando repasábamos lo del fin de semana, Cristina Hablando también hizo mención a la educación. Sí. Bueno, es un tema del que cada tanto nos gusta hablar. Y vamos a volver sobre algo que generó alguna polémica, que es el ranking que se elaboró a partir de las pruebas Aprender y de los resultados de las pruebas Aprender. Allí había una provincia que se destacaba porque era la que había obtenido los mejores resultados, que fue Formosa, con un 63,6% de los alumnos alcanzando el nivel esperado de lectura, y un 37% de estudiantes que se ubicaron en los más altos. Bueno, ahora vamos a repasar los números y las brechas, en todo caso, las diferencias entre provincias. Pero la pregunta es, ¿por qué algunas provincias pueden destacarse y les va mejor en la puntuación de este tipo de evaluaciones y en otras, lamentablemente, los resultados son muy, pero muy preocupantes? Vamos a charlar con Irene Kitt, a quien le agradezco mucho que nos reciba, licenciada en Ciencia de la Educación, es especialista además en temas de fracaso escolar y referente de Argentinos por la Educación. ¿Cómo estás, Irene? Buenos días, muy bien, muchas gracias por dedicarle tiempo a educación y bueno, atenta a las preguntas para que justamente educación sea un tema del cual se hable no desde el cenáculo de los especialistas, sino porque interesa a todas las familias de la Argentina, ¿no es cierto? Sí, siempre es poco, me parece, el tema que le dedicamos debería ser central y lamentablemente no lo es. Ahora, arranco por ahí. ¿Por qué Formosa tiene tan buen puntaje en estas pruebas que se publicaron hace poquito? Mira, primero una breve cuestión de qué es lo que midió la prueba Aprender. Dale, digamos, como para entender de qué hablamos, ¿está bien? Claro, la prueba Aprender midió en tercer grado comprensión lectora, es decir, un texto que un niño de tercer grado tiene ante sí y responde preguntas sobre ese texto, que es la manera que tenemos para saber si entendió. Claro. Entonces, en esa respuesta tiene que, a su vez, leer y escribir, porque tiene que identificar, leer las opciones o leer el texto, leer las opciones y escribir la respuesta correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que está midiendo, porque leer sin comprender es como si, qué sé yo, si a mí me dan un texto de física cuántica en español, lo puedo pronunciar en voz alta, pero no entiendo nada. Así es. Leer es entender y trabajar con esta posibilidad de entender, obviamente con un texto para niños de tercer grado. Bueno, la provincia de Formosa, que la conozco mucho, porque la verdad que he estado involucrada muchos años con esa provincia, digamos, alcanza los resultados, y si uno mira las evaluaciones 2016 y otras evaluaciones que hubo entre medio, tanto en tercer grado como en sexto grado, salió de ese pozo en el cual uno se la imagina, ¿no? La verdad que creo que en el imaginario de todos está peleando por los últimos puestos, y resulta que una provincia con mucha ruralidad, con mucha población de pueblos originarios, hay pueblos Huichí, Pilagá, Tobas. Resulta que hace ya muchos años empezó una política sostenida de mejorar la lectura, la escritura y la matemática. En matemática también le va muy bien, basado en una propuesta metodológica seria, rigurosa, pero básicamente yo diría dos cuestiones clave. Una, se sostuvo en el tiempo, porque esto se empezó en el 2007. Sí. Se sostuvo en el tiempo a lo largo de distintos ministros, pero además se dio una propuesta en la cual se fue avanzando a que los formadores, o sea, si bien sabía una propuesta que estuvo también apalancada y apoyada por UNICEF, resulta que se trabajó para que en la provincia se formaran formadores formoseños. Sí. Y no solamente formoseños de la capital, sino apostar a la formación de que en María Cristina o en Ingeniero Juárez, que son las de la puntita de la bota de Formosa, las que están ahí arriba, también tuvieran formadores locales. Mira. Porque esas personas especializadas en la enseñanza de la lectura y la escritura, viviendo ahí, tienen un tipo de involucración y de compromiso con los resultados de los niños y con el trabajo de los maestros, que es distinto que si siempre estamos yendo o desde Buenos Aires o desde Corrientes o de Formosa Capital. No digo que no haga falta el apoyo experto, pero creo que la clave fue transferir. Mirá vos, claro, qué detalle.
Sí, porque después incluso esa propuesta, no quiero aburrir porque te la puedo contar de atrás para adelante porque la conozco muy bien, pero digo, lo bueno es que esa propuesta mantuvo los criterios, o sea, la cuestión es cómo enseñas a leer, o sea, la propuesta es que uno enseña a leer a partir de un texto real, no mi mamá me mima o me ama, un texto real, cortito, una etiqueta, un cuento cortito y demás, de ese cuento que lo lees, lo trabajás la comprensión, extraes algunas palabras que todavía son unidades que se dice que tienen sentido, es decir, las palabras, vos lees una palabra y tiene un sentido, y de ahí recién empezar a meterse en lo que se llama la composición alfabética, es decir, como, Formosa, yo que lo leo, a golpe de vista, lo leo, lo reconozco, bueno, pero ¿qué sílabas tiene, qué letras tiene, por qué lo puedo leer de esta manera? Así aprenden los chicos, así aprenden ahora, ¿no? Porque mi hija con el proceso de aprendizaje fue así, yo decía, pero ¿por qué? No entiendo, ¿por qué es al revés? Yo aprendí con mi mamá de mima, obviamente, ¿no? Claro, y cuando veía que le daban textos y no había pasado las etapas anteriores, decía, pero ¿cómo es esto? Y yo aprendí con la ronda de letras. Yo jugaba, que las letras jugaban a la ronda y entonces me enseñaban las letras sueltas y que hacían distintas rondas. Sí. Bueno, ahora hay mucho conocimiento de la neurocognición, es decir, cómo aprende nuestro cerebro en general y en particular estas cosas. Y bueno, yo diría que la clave en Formosa es esa. Vos fíjate que también en Córdoba, que le fue bien, también tuvo mucha continuidad, incluso el propio ministro de Educación de Córdoba, y en otros casos, bueno, y esto, pero digo, lo que quiero decir es que, bueno, a veces hay quien obviamente sospecha, y dice, ¿qué pasó en Formosa? La evaluación tiene veedores externos, no se puede... tiene todo ese tipo de sospechas, sí, claro, también, en los medios hay de todo, sí. ¿Cómo Formosa le puede ir bien? Sí. ¿Cómo puede ser? Si no son como nosotros, ¿viste? Sí, claro, es sospechoso que les vaya bien. Bueno, pero muy interesante esto que nos estás contando, Irene. Ahora te hago una pregunta y Yair está aquí conmigo que también quiere preguntar, pero el tema es, ¿por qué hay tanta dificultad de comprensión de texto? ¿Es solamente la forma en la que los chicos, las chicas se aproximan a las letras, a las palabras, a los textos, o tiene que ver también con la digitalidad, con los teléfonos celulares, con cómo... Ajá. Y las cuestiones sociales, ¿no? Las problemáticas sociales también que puedan existir. Buen punto. Quiero separar y tomar estas dos, y en todo caso el tema social lo dejamos para otro momento. Pero decir, a ver, leer y escribir, o sea, la palabra escrita se inventó, digamos, después de muchos siglos de que la humanidad fue viendo cómo escribir, viste que primero no se escribía, después se hacían jeroglíficos, después distintas formas hasta que se llegó a hasta manera de escribir a partir de combinar letras. Eso para el niño no es sencillo de aprender y requiere tener un método estructurado, organizado. Hay varios métodos buenos y hay cierto margen de libertad dentro de saber que estás respondiendo a cómo funciona el cerebro humano. Claro. No me gustan las cosas, los mensajes únicos, ¿viste? Que solo se puede aprender a leer, a escribir de esta manera. Entonces, los planes de formación docente inicial en Argentina durante mucho tiempo ignoraron tanto, o sea, los contenidos de la didáctica de la alfabetización inicial, porque digamos, o sea, trabajaban los temas de lengua, los temas de matemática, y se suponía que más o menos como que enseñarlos era fácil, ocupaba un bimestre en toda la formación docente el tema de la alfabetización inicial. O sea, había una subestimación del problema didáctico. Eso se está corrigiendo, ya hace años que se empezó a corregir, pero bueno, todos esos docentes todavía no están en las aulas. Ese es un tema. El otro tema es el tiempo en las escuelas, digamos. O sea, nosotros estamos evaluando, a veces con mucha dureza, a los docentes, a las escuelas, porque no logran estas cosas, pero cuando vos mirás el plan de estudio, resulta que a lo mejor lengua ocupa el 20%, si cualquiera que tenga niños en edad escolar y mira el plan de clases de la semana que te manda el maestro, si los nenes son chiquitos, se copia el nene, y tenés que lengua, que matemáticas sociales, naturales, tecnología, estás corriendo siempre atrás de la carpeta de plástica, que te falta, estas cosas. Y entonces, aquello por lo que le evalúas le dedicas el 20% del tiempo, el 25% como mucho. Ajá. Y la verdad que aprender a leer y escribir lleva tiempo. Nuestros padres o abuelos, según la edad que tengamos, iban a una escuela primaria que tenía menos cantidad de cosas. Entonces, ese es un tema
Mira que vos, si realmente claro, es prioridad, por lo menos sí. primer y segundo grado, Sí. hay que darle prioridad. Ujú, ujú. Lo digital, lo digo cortito. Sí. Mira, la interacción con lo digital nos genera 3 hábitos o 3 expectativas que van en contra de lo que necesitas para aprender a leer y escribir. Uno es inmediatez, el otro es pasividad, el otro es atención dispersa. A los niños y a los adultos. O sea, pensá estas es un 3 cosas combo que nos terrible. pasan a todos. Sí. Bueno, y para leer necesitas tener paciencia y largo plazo, porque no se aprende de una, tenés que tener, digamos, compromiso activo y atención concentrada. Entonces, sí afecta. Mira vos, muy interesante. Para corto. Mensaje para padres. ¿Cómo se mueve? Claro, atenti con el teléfono, es muy interesante, es muy necesario estar pendiente de cuántas horas de teléfono y de cómo afecta esto. Tenemos poquito tiempo, Yair Sibel, vamos, porque está muy interesante esta charla. Una cortita, pero porque me quedo en mi rol de papá también, muy manija de hablar con Irene. ¿Qué haces, Irene? ¿Cómo estás? Te escuchaba con mucha atención. Obviamente que el dispositivo por excelencia para aprender a leer, escribir y a incorporar un montón de conocimientos es la escuela, pero ¿qué pueden hacer papás, mamás por fuera de la escuela para estimular esto? Digo, pienso desde leer un cuento hasta qué otras cosas. Bueno, a ver, obviamente que lo ideal es que la lectura sea una costumbre en la casa, cosa que sucede cada vez menos, te diría, independientemente del sector social. Pero más allá de eso, yo me gusta hacer práctica y, digamos, yo cuando mis niños eran pequeños, yo trabajaba, no sé, 10, 12 horas por día, llegaba cansada, tenía que pagar la comida, ¿viste? No quiero, ¿viste? La foto ideal de los niños leyendo el cuento en el sofacito con todo el living arreglado, que a las 10 de la noche o a las 6 de la tarde nadie tiene el living arreglado así como en la foto. No. A ver, primera cosa, los niños nos ven usar mucho el celular, o la tablet o lo que tengamos. Para ellos es indistinguible lo que hacemos, aún que estemos leyendo, es indistinguible lo que hacen ellos, que es jugar. Entonces, es importante, si estamos leyendo en el celular, que cada tanto le digamos a los chicos, ¿sabés que estoy leyendo? Aunque sea un tema que uno lo simplifica para que el niño no lo entienda, le muestra la pantalla, ¿ves? Yo estoy leyendo acá esto. Le estoy contando este acto lector, que cada vez es menos con un libro, y aparte los libros están carísimos. Sí, ¿viste? Bueno, es cierto. Ok, a las madrinas, a las abuelas tenemos que regalar más libros. Bien. Pero bueno, en los que tenemos práctica lector digital, les tenemos que transparentar a los chicos que una cosa es leer, y otra cosa es jugar o ver, ¿viste? Los videitos donde ven pavadas, digamos. Sí, claro, sí. Entonces, transparentar el acto lector, eso es una cosa muy importante. La otra es insistir en, preguntar qué aprendiste a leer hoy en la escuela. Ser muy insistente con, ¿viste? Seguro que algo aprendió el día de la semana, siempre, aunque sean, digamos, algo están leyendo o identificando hoy un poco más que ayer. Y la última que digo es, mira, para poder comprender hace falta vocabulario. Entonces, es importante que hablemos de distintos temas en la casa, aún con los niños pequeños. Hay que hacer un esfuerzo, por preguntar, ¿cómo te fue en el jardín? Bien. ¿Jugaste? Sí. Boom, y cada uno se va a su cosa, ¿viste? Claro, Entonces, bueno, por ahí. Te dejo ver un capítulo de XX, ¿no? Lo que fuera, sí. de una cosa. Bueno, después lo apagás y me tenés que contar cómo fue el episodio. Tenés que hacer un personaje, inventar otro final, qué sé yo, hablar y tratar de aumentar el reservorio de palabras que los niños tienen en la mente para que puedan tener más elementos para cuando puedan decodificar, saber a qué se refiere, porque como decíamos, lo que decíamos cerrando con lo del principio, si yo leo algo de física cuántica, me dicen los neutrinos, y yo puedo pronunciar la palabra neutrino, pero no tengo ni idea de qué estamos hablando, claro. Sí, ¿de qué estamos hablando? Está muy claro. Bueno, qué interesante, Irene, quiero agradecerte tu tiempo. Lástima que estamos ya cerrando el programa, pero pronto volvemos a llamarte. Tiene mi teléfono, si sirve para algún otro tema, que yo sepa. Si no sé, te voy a decir que no lo sé. Acá te llegan muchos mensajes de oyentes agradecidos, porque la verdad que es muy interesante todo lo que escuchamos. Te mandamos un abrazo grande. Muy buenos días y gracias por dedicarle tiempo a educación. Hasta luego. Estamos hablando con Irene Kitt, que es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en temas de fracaso escolar, referente de Argentinos por la Educación. Bonavita en la 500.